Se calcula que los bosques de nuestro planeta tienen la capacidad de retener más carbono que el contenido en todas las reservas mundiales de petróleo juntas. Ostras, es que es un dato que, a ver, detiene el pensamiento por un segundo. Totalmente. Porque si nos paramos a pensar en todo el petróleo del mundo, en esa inmensa cantidad de energía fósil enterrada bajo desiertos, bajo los océanos, y luego nos damos cuenta de que la masa forestal que respira sobre la superficie terrestre encierra aún más carbono. Es una barbaridad, sí. Pues con esta imagen arrancamos. Bienvenidos a este análisis a fondo. El objetivo hoy es ir mucho más allá de la postal típica del bosque bonito. No, queremos comprender cómo funciona exactamente esta colosal maquinaria biológica. Eso es. Y sobre todo, por qué a veces este mecanismo se rompe de forma catastrófica y quiénes son los guardianes que, bueno, contra todo pronóstico, mantienen esta estructura a flote. Claro, y para entender esa maquinaria a nivel global, pues hay que hacer un ejercicio de reducción, ¿no? Mirar la física pura y dura que opera dentro de un solo árbol. Exacto, ir a lo micro. Sí, porque solemos mirar un paisaje arbolado y vemos pues un lugar para pasear o, en términos económicos, un recurso maderable. Pero la realidad técnica es que estamos ante la infraestructura de regulación climática más sofisticada y eficiente que existe. Ya. Y bueno, todo empieza con una reacción química que damos por sentada, que es la fotosíntesis. A ver, vamos a desgranar esto. Porque muchas veces nos quedamos en la explicación del colegio, ¿no? Esa de que las plantas respiran CO2 y sueltan oxígeno. Sí, la versión simplificada. Exacto. Pero físicamente, o sea, ¿cómo se traduce eso en un bosque que retiene más carbono que un yacimiento de petróleo? Pues a ver, el mecanismo es pura ingeniería biológica. Las hojas de los árboles tienen unos poros microscópicos que se llaman estomas. ¿Vale? A través de ellos, el árbol absorbe el dióxido de carbono, el famoso CO2, que está en el aire en forma de gas. Y una vez dentro, usando la energía del sol, la planta rompe esa molécula. Ajá. Expulsa el oxígeno de vuelta a la atmósfera, que es básicamente lo que nos permite respirar a los demás, pero se queda con el átomo de carbono. O sea, se lo guarda. Se lo guarda, sí. Y aquí está la clave. Usa ese carbono, que antes era un gas invisible, para construir su propia estructura celular. O sea, se convierte en madera, en corteza, en hojas, en raíces. ¡Madre mía! Es decir, que materializa el aire, por así decirlo. Espera. Me estás diciendo que la madera sólida, eso que pesa toneladas y que es durísimo, está hecha en gran parte de un gas invisible que el árbol ha sacado literalmente del aire. Literalmente. Y mira, hay un manual técnico de la Comisión Nacional Forestal de México, la CONAFOR, que proporciona un cálculo matemático para visualizar esto muy bien. A ver, cuéntame ese cálculo. Pues imaginemos que tenemos un árbol que pesa 8 toneladas. Eso es lo que llamaríamos su biomasa total, ¿vale? Vale, 8 toneladas de árbol. Eso es. Si a ese árbol le extraemos toda el agua y nos quedamos solo con la materia seca, el 50% de ese peso restante es carbono puro. ¡Ostras! Estamos hablando de toneladas de carbono inorgánico de la atmósfera convertido directamente en materia sólida. ¡Qué locura! Pero, claro, a ver, cuando oímos hablar de emisiones y de cambio climático, siempre se habla de toneladas de CO2, no de carbono sólido. ¿Cómo se pasa de esa madera al dato de impacto climático real? Pues ahí entra un factor de conversión que está basado en los pesos moleculares. Una molécula de carbono se combina con 2 átomos de oxígeno para formar CO2, claro. Sí, la C y el O2. Exacto. Y el oxígeno tiene su propio peso. Por lo tanto, una tonelada de carbono sólido almacenado en el árbol equivale a 3,6 toneladas de CO2 gaseoso. O sea, se multiplica. Sí. Si volvemos al árbol de 8 toneladas, del ejemplo, que decíamos que contiene unas 4 toneladas de carbono, al multiplicarlo por 3,6 nos da que ese único árbol ha retirado 14,4 toneladas de CO2 de la atmósfera. 14 toneladas un solo árbol. Un solo árbol, sí. Es decir, que un solo árbol de buen tamaño es como una cámara acorazada que guarda 14 toneladas de gas de efecto invernadero. Podríamos pensar en el bosque como, no sé, la bóveda de un banco, ¿no? Donde la madera es el edificio físico y el carbono es el dinero que se guarda ahí bajo llave. Me parece una analogía buenísima. Y fíjate, ese dinero no se guarda solo en un cajón. En la gestión forestal se identifican hasta 5 depósitos o reservorios de carbono distintos dentro de un bosque. 5. Yo habría dicho el tronco y las hojas.
Pues mira, el primero es el más evidente, que es la biomasa viva sobre el suelo. Troncos, ramas, hojas, flores. Pero el segundo reservorio es gigantesco y, claro, está oculto. Son las raíces. Ah, claro, la otra mitad del árbol. Exacto. A veces el sistema radicular de un árbol es tan masivo como la copa que vemos arriba. O sea, que la mitad del banco está bajo tierra, por seguir con la analogía. Tal cual. Y el tercer reservorio es el suelo mismo, la tierra forestal. A través de las raíces y de los microorganismos asociados, como los hongos micorrízicos, el carbono se inyecta directamente en la tierra. Ya, ya, ya. Luego el cuarto depósito es la hojarasca, esa capa de hojas muertas que cubre el suelo y que pisamos al pasear. Y el quinto es la madera muerta. Los troncos caídos, ¿no? Eso es, troncos caídos que se van descomponiendo muy lentamente. O sea que todo el ecosistema, vivo o muerto, retiene carbono. Pues hay un detalle que a veces pasa desapercibido en todas estas mediciones. Al leer sobre los cálculos de gases de efecto invernadero en estos manuales, surge constantemente un término que es el de CO2 equivalente. Ah, sí, importantísimo. Y parece que esto tiene mucho que ver con que, claro, el CO2 no es el único gas en juego. ¿Qué papel juega, por ejemplo, el metano en toda esta contabilidad forestal? Pues el metano, o CH4, es crucial. En un ecosistema forestal, los procesos de descomposición anaeróbica o si hay zonas pantanosas liberan metano de forma natural. Vale, ¿y cuál es el problema? El problema del metano es que su capacidad para atrapar calor en la atmósfera es unas 21 veces mayor que la del CO2 durante un periodo de 100 años. Es muchísimo más potente. 21 veces más. Tela. Sí, por eso. Para no tener que dar cifras separadas de cada gas y volvernos locos, los científicos y manuales, como el de CONAFOR, usan el CO2 equivalente. Es una unidad de medida unificada. O sea, lo traducen todo a una misma moneda. Exacto. Si se emite 1 tonelada de metano, en los informes aparecerá como 21 toneladas de CO2 equivalente. Así nos permite entender el impacto real de calentamiento con una sola métrica. Vale, ya tenemos clarísima la física de esta inmensa caja fuerte. Y aquí es donde nos damos de bruces con una paradoja monumental, a mi modo de ver. A ver, Sabemos que los bosques cubren más o menos el 31% de la superficie terrestre, son el gran sumidero del planeta. Pero, al mismo tiempo, los informes globales señalan que la pérdida y alteración de los bosques representa casi el 17% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. es un contraste brutal. Es que, claro, nos hace plantearnos, si son cajas fuertes tan perfectas, ¿cómo es posible que el sector forestal sea uno de los mayores emisores del mundo? O sea, ¿cómo se convierte una bóveda en una chimenea? Pues ocurre porque la bóveda está siendo desmantelada a escala industrial. El bosque no emite de forma masiva por su ciclo natural, sino por lo que técnicamente se denomina cambio de uso de suelo. Ajá. Históricamente, la geografía de esto ha ido variando mucho. Si miramos al siglo XIX y principios del XX, Estados Unidos fue un inmenso emisor de carbono. Claro, por la expansión hacia el oeste y todo eso. Tal cual. Talaron millones de hectáreas para expandir la agricultura, poner trenes y construir el país. Pero hoy en día, muchos de esos bosques se han regenerado y la masa forestal de Estados Unidos actúa como un sumidero neto. Es decir, absorben más de lo que emiten actualmente. Pero el foco actual, el gran problema, está en las regiones tropicales y subtropicales, ¿no? Eso es. Países como Brasil o Indonesia, que tienen una cobertura forestal impresionante, son ahora mismo grandes emisores globales precisamente por la velocidad a la que están cambiando ese uso de suelo. Así es. Y para entender cómo se libera ese carbono de forma tan masiva, la ciencia forestal hace una distinción técnica fundamental entre deforestación y degradación. Son mecanismos biológicos diferentes. A ver si lo entiendo, volviendo a nuestra analogía del banco. La deforestación sería en plan entrar con dinamita y volar el banco por los aires para construir otra cosa. Mientras que la degradación sería algo así como dejarse la puerta de la bóveda abierta por descuido. Bueno, la deforestación sí es volar el banco. Totalmente, es un cambio drástico del uso del suelo. O sea, se tala todo el bosque, se quema la madera muerta y las raíces se pudren o se arrancan directamente. ¿Para qué? Pues para poner plantaciones de soja, de palma aceitera o pastos para ganado. Todo el carbono almacenado durante siglos en esos 5 reservorios que mencionamos se libera de golpe a la atmósfera. De golpe, claro. Sí, pero la degradación no es simplemente dejar la puerta abierta. Es más bien como, no sé, como una fuga lenta y corrosiva en las tuberías de la bóveda. Una fuga.
¿A qué te refieres exactamente con una fuga? La degradación ocurre cuando el bosque no desaparece por completo del mapa, pero pierde su integridad. Imaginemos que se realiza una tala selectiva de solo los árboles más grandes y valiosos. Vale. Entran y sacan solo la madera buena. Exacto. Al quitar esos gigantes, el dosel forestal, que es el techo del bosque, pues se abre. De repente, la luz del sol impacta directamente contra el suelo forestal. Un suelo que a lo mejor llevaba décadas en la sombra. Ostras. Claro, ese suelo se calienta y se seca. La hojarasca y la madera muerta se descomponen a un ritmo mucho más acelerado, alterando todo el ecosistema de microorganismos que retenían el carbono. Y supongo que habrá más riesgo de incendio, ¿no? Y tanto. Al estar más seco, el bosque se vuelve inmensamente vulnerable a los incendios naturales o provocados. El bosque sigue ahí en el mapa, tú lo ves verde desde arriba, pero está sangrando carbono lentamente hacia la atmósfera. Fíjate, eso cambia totalmente la perspectiva. Un bosque degradado parece verde en las fotos de satélite, pero biológicamente está colapsando. Totalmente. Entonces, para aterrizar estos conceptos globales, nos adentramos en un caso de estudio muy concreto que ilustra muy bien cómo se llega a volar el banco o a perforar las tuberías. Vamos a ver la anatomía de la deforestación en México. Un caso súper representativo, sí. Estamos hablando de un país con poco más de 138 millones de hectáreas de bosques y selvas. De esas, unos 65 millones son bosques templados y selvas tropicales, y las cifras, especialmente en la primera década de los 2000, son abrumadoras. Sí, las cifras asustan. Entre 2002 y 2007 se perdieron 155.000 hectáreas cada año, y se degradaron entre 250.000 y 300.000 hectáreas anuales. ¡Qué barbaridad! Y claro, son cifras que obligan a mirar la mecánica socioeconómica que hay detrás de la motosierra, porque la deforestación a esa escala no ocurre porque un día a la gente le apetezca talar árboles por aburrimiento. Claro, hay motores detrás. Eso es. Los datos analizados desglosan una red de causas directas e indirectas. El principal motor inicial es netamente económico. Es la combinación de bajos costos de la tierra y la mano de obra en zonas rurales de México, frente a un incremento brutal en los precios de ciertos productos agrícolas en el mercado internacional. Claro, y aquí es muy fácil culpar al agricultor local que enciende el fuego o que corta el árbol. Pero si lo miramos de cerca, es solo la última pieza de un efecto dominó que empieza en despachos muy lejanos. Exactamente. Y esto es algo fascinante y a la vez, frustrante que muestran los datos. El papel de la burocracia y las políticas de Estado. Hubo épocas donde existían subsidios gubernamentales mal diseñados que promovían activamente la ganadería o la agricultura en zonas que tenían una vocación puramente forestal. Sí, un sinsentido. Es como si el gobierno te diera una subvención para comprar un coche eléctrico, pero para cobrarla te exigiera que primero le prendieras fuego a tu garaje. Es un despropósito burocrático enorme. Obviamente nosotros no nos posicionamos, simplemente exponemos los datos de las políticas, pero los números están ahí. Y hay que sumar también factores tecnológicos y culturales. Por un lado, la llegada de nueva maquinaria pesada pues facilita limpiar terrenos boscosos a una velocidad que antes era impensable. Y por otro está la presión demográfica y prácticas agrarias históricas como la famosa agricultura de roza, tumba y quema. A ver, escuchamos mucho ese término, el de roza, tumba y quema, pero rara vez se explica cómo funciona biológicamente y por qué demonios se hace. Nadie quema su propia tierra por capricho. Claro que no. Físicamente, el proceso consiste en cortar la vegetación de una parcela, que sería la roza y la tumba, dejar que se seque y luego prenderle fuego. Ya. ¿Y el motivo de quemarlo? Pues se hace porque en muchas zonas tropicales los suelos son sorprendentemente pobres en nutrientes. Es contraintuitivo, pero toda la riqueza biológica de la selva está en la biomasa viva, está en los árboles, no en la tierra. Qué curioso. Sí, entonces al quemarlos, las cenizas devuelven de golpe un pico de nitrógeno, fósforo y potasio al suelo. Es decir, actúan como un fertilizante instantáneo y sobre todo gratuito para los cultivos de supervivencia. Pero claro, me imagino que es un fertilizante que dura muy poco, ¿verdad? Muy poco, poquísimo. En 2 o 3 años, las fuertes lluvias tropicales lavan literalmente esos nutrientes, porque ya no hay raíces profundas que retengan la estructura del suelo. O sea, se queda la tierra estéril. Totalmente estéril para el cultivo. Así que el agricultor no tiene más remedio que abandonar esa parcela y moverse a la siguiente franja de bosque, intacto, para repetir otra vez el proceso de roza, tumba y quema. Ya, claro, es un ciclo. Es un ciclo, sí. Y fíjate, cuando las poblaciones eran muy pequeñas, el bosque tenía tiempo de regenerarse porque lo dejaban tranquilo 20 o 30 años.
pero con las presiones demográficas y comerciales actuales, el ciclo se acelera muchísimo. El bosque no se recupera y se convierte en una fuente masiva de emisiones. Y esto enlaza directamente con unos apuntes interesantísimos del proyecto Life Red Bosques sobre el impacto socioeconómico de la gestión forestal. O sea, nos demuestra que la conservación no es solo una cuestión de biólogos midiendo el grosor de los troncos o contando pajaritos. No, para nada. Si el bosque no ofrece medios de subsistencia reales y dignos a las comunidades locales, la presión económica aplasta cualquier política ambiental. La gente tiene que comer, lógicamente. Y si talar es más rentable a corto plazo que conservar, el bosque va a desaparecer, por mucha ley que pongas. Es que la gestión forestal moderna sabe perfectamente que no se puede poner una valla alrededor de un bosque y esperar que sobreviva ahí en medio de la pobreza rural. Las políticas de conservación chocan de frente con fuerzas de mercado gigantescas. Lo cual nos lleva al punto de inflexión de este análisis. Viendo que el mercado empuja hacia la deforestación de una forma casi imparable y que las políticas estatales o los subsidios muchas veces, pues, tropiezas con sus propias contradicciones burocráticas, nos hace plantearnos, ¿hay alguien haciéndolo bien? Esa es la gran pregunta. ¿Existe algún modelo humano que esté logrando frenar este colapso? Y los datos nos dirigen lejos de los despachos, directamente a los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Es un salto tremendo. Sí, porque pasamos del colapso en México a los asombrosos números de conservación que refleja un informe muy revelador de la organización WWF, centrado especialmente en Colombia. Cuéntanos un poco sobre esto. Pues mira, los datos globales de ese informe ponen las cosas en perspectiva de una manera brutal. A nivel mundial, los pueblos indígenas contribuyen a la conservación de nada menos que el 80% de la biodiversidad del planeta. El 80%. Es increíble. Sí, sus bosques proveen un tercio de la solución climática que necesitamos urgentemente de cara a 2030. Pero la estadística más contundente sobre la efectividad de su gestión es esta, ¿eh? El 91% de las tierras y territorios habitados por pueblos indígenas y comunidades locales se encuentran en lo que ecológicamente se define como un buen estado. Un 91% en buen estado. O sea, es una tasa de éxito que ya le gustaría a cualquier red de parques nacionales gestionada por un estado. Y esto requiere ir un poco más allá del dato, porque se suele hablar de prácticas ancestrales como si fuera, no sé, una especie de magia. Pero hay una mecánica social y económica muy real detrás de ese éxito, ¿no? Sí, desde luego no es magia. ¿Por qué la titularidad colectiva indígena funciona muchísimo mejor que una zona hiperprotegida por el gobierno? Pues la diferencia radica fundamentalmente en la concepción del territorio y la supervivencia. A ver, en un modelo estatal moderno, el bosque suele verse o bien como un recurso comerciable, en plan madera, minerales, petróleo, Sí, una fuente de ingresos. o bien como un museo intocable rodeado de límites donde no puede entrar nadie. Y claro, si el Estado de repente tiene presiones de deuda externa, puede ceder y otorgar concesiones mineras en pleno bosque protegido. Ya, cambian las leyes y listo. Exacto. Sin embargo, para muchas comunidades indígenas, el territorio es de propiedad colectiva y además es inalienable. Su economía, su farmacia, su fuente de agua y toda su cohesión social dependen intrínsecamente de que el bosque siga vivo. O sea, están fusionados con el entorno. Totalmente. No hay ningún incentivo a corto plazo para dinamitar la bóveda porque si el bosque desaparece, la comunidad desaparece con él. No es que se muden a la ciudad de al lado. El bosque no es un recurso externo, es literalmente la infraestructura de su existencia. Claro, el alineamiento de incentivos es total. Y al hacer zoom en Colombia, que es un país de una biodiversidad apabullante, los números asombran. Hay 102 pueblos indígenas en el país que habitan territorios que suman más de 26 millones de hectáreas. Es una inmensidad de terreno. Es que esa extensión representa el 46% del bosque natural de toda Colombia. Casi la mitad del escudo forestal del país está en sus manos. Y ojo, que no son selvas aisladas que no impactan al resto del país. Esos resguardos indígenas son piezas absolutamente clave en la hidrología. ¿Así? Sí, protegen la provisión de agua para gran parte de las ciudades colombianas y además mantienen la viabilidad climática de la producción agrícola en toda la región andina. Si miras la cuenca amazónica colombiana, estas comunidades almacenan el 40% de todo el carbono forestal nacional.
Madre mía. Y garantizan una conectividad biológica sin la cual el sistema de áreas protegidas del Estado quedaría fragmentado y perdería viabilidad genética. O sea, colapsaría. Pero al profundizar en el informe y cruzando datos con los de la Comisión de la Verdad y la Organización Nacional Indígena de Colombia, surge una realidad brutal y muy oscura. De esos 102 pueblos que literalmente están sosteniendo el clima y el agua de la región, 68 se encuentran en grave riesgo físico y cultural. Es que esa es la mayor amenaza al sumidero de carbono. Hablamos de un conflicto armado continuado, de desplazamiento forzado y de la invasión constante de sus tierras por proyectos extractivos masivos, por tala ilegal y minería. Es dramático. Muy dramático. Y la ciencia climática, a través del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el famoso IPCC, ya lo incluye explícitamente en sus informes técnicos. Es decir, afirman que no habrá conservación posible de la biodiversidad sin un reconocimiento legal, físico y financiero de los derechos territoriales de estas comunidades. Y así, con esta reflexión tan potente, llegamos al final de este recorrido. Hemos trazado una línea directa desde lo más microscópico hasta lo más geopolítico. Empezamos analizando el milagro mecánico de un estoma en una hoja, rompiendo la molécula de CO2 para convertir, gas invisible en toneladas de madera sólida. Sí, parece ciencia ficción. Vimos las tuberías de esa inmensa caja fuerte de carbono y cómo la degradación supone una fuga silenciosa. Hemos repasado con el ejemplo de México cómo la burocracia, la demografía y la necesidad económica más básica empujan la sierra mecánica y el fuego. Y finalmente, hemos visto que la estadística fría nos demuestra que los verdaderos especialistas en retener carbono no están en los laboratorios de Occidente, sino en las comunidades indígenas de lugares como la Amazonía colombiana. Es, al final, un ecosistema de datos que demuestra que no puedes separar el ciclo del carbono de la economía local. Ni puedes proteger la biodiversidad sin proteger a las personas que conviven con ella de forma sostenible. Todo el sistema es completamente interdependiente. Y a raíz de todo esto, surge una paradoja que nos hace plantearnos muchas cosas y que, dejamos en el aire para cerrar. Vivimos en un momento donde el mundo invierte miles de millones de euros en intentar desarrollar tecnologías complejísimas de captura artificial de carbono, máquinas gigantes que aspiren el CO2, y se diseñan laberínticos mercados de créditos internacionales. Sí, hay muchísimo dinero metido ahí. Pues si los datos demuestran científicamente que el 91% de los territorios indígenas están ecológicamente intactos, ¿no resulta profundamente absurdo e irónico que la tecnología climática más probada, exitosa y antigua de la Tierra siga siendo la que menos financiación, apoyo institucional y protección física recibe? Totalmente. Tenemos los mejores sumideros de carbono del mundo bajo amenaza constante de proyectos extractivos. Es una reflexión urgente sobre dónde ponemos realmente el dinero y nuestras prioridades como sociedad. Y con esta paradoja sobre la mesa, nos despedimos por hoy. Seguiremos explorando.